Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio internet dando vueltas, un tema que despierta la curiosidad de muchísimos fans y que, la verdad, ha sido objeto de innumerables especulaciones. Estamos hablando, por supuesto, de Asterisco, el secreto de Can Yaman y de Method Demir, la verdad revelada. ¿Hubo algo más que amistad entre estos dos ídolos turcos? ¿Qué pasó realmente después de Erkenci-Kuş? Hoy vamos a poner sobre la mesa toda la información que hemos podido recopilar, vamos a analizar los indicios, las señales y, sobre todo, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta historia que tanto nos ha dado de qué hablar. Si eres fan de ellos, si te intriga el mundo de las celebridades o simplemente te gusta una buena historia llena de matices, te invito a quedarte conmigo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Todos recordamos la magia que desbordaban en pantalla Can Yaman y Method Demir en la serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Su química era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no imaginarse algo más allá de la ficción. Desde los primeros capítulos, los fans se volcaron en su apoyo, creando un fandom masivo que ansiaba verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y no es para menos, cada mirada, cada gesto, cada interacción parecían gritar a los cuatro vientos que entre ellos existía una conexión especial. Y esa conexión, estimados amigos, se convirtió en el motor de innumerables rumores y especulaciones que aún hoy persisten en la memoria colectiva de los seguidores. El mundo del espectáculo es así, ¿verdad? Una vez que dos personas talentosas y atractivas comparten un éxito arrollador, la maquinaria de la especulación no tarda en ponerse en marcha. Y en el caso de Can y Demet, esa maquinaria funcionó a toda marcha, generando un fenómeno mediático alrededor de su supuesta relación. Los rumores sobre un romance entre ellos se dispararon, alimentados por sus interacciones en redes sociales, las fotos que compartían desde eventos y las entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos. Parecía que la ficción se trasladaba a la vida real, y los seguidores soñaban con ese final feliz que tanto anhelaban para sus personajes, Sanem y Can. La complicidad que mostraban en cada aparición pública alimentaba estas fantasías, y cada pequeño detalle era analizado con lupa por una legión de fans ávidos de confirmación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón, la que nos ha traído hasta aquí. Analicemos los hechos y los indicios, intentando separar la realidad de la ficción, o al menos, ofrecer una perspectiva más matizada. Durante la grabación de Erkenci-Kuş, era evidente la buena sintonía y la fuerte conexión entre Can y Demet. Compartían momentos de ocio, salían a cenar con amigos, y en sus redes sociales se les veía disfrutando de la compañía del otro, con una naturalidad y una cercanía que trascendía lo meramente profesional. Can, con esa personalidad extrovertida y carismática que le caracteriza, a menudo se mostraba muy protector y cariñoso con Demet en público, lo que era interpretado por muchos como señales inequívocas de un romance incipiente. Ella, con su dulzura y elegancia, respondía con sonrisas y gestos de complicidad que parecían sellar esa conexión especial. Todo esto, por supuesto, era interpretado por la mayoría de los fans como la confirmación de que estaban juntos sentimentalmente, y la ilusión crecía día a día. Las revistas de entretenimiento, los portales de noticias y, por supuesto, las redes sociales, se llenaron de exclusivas y fuentes cercanas que aseguraban que la pareja estaba viviendo un romance apasionado. Se hablaba de escapadas secretas a destinos exóticos, de regalos sorprendentes, de planes de futuro que incluían una posible convivencia. En fin, lo que uno esperaría de una historia de amor digna de un guión de película. Y la verdad es que a muchos nos encantaba imaginar esa posibilidad. Verlos juntos, fuera de los sets de grabación, alimentaba esa fantasía que habíamos construido a través de la pantalla, y convertía su historia personal en una extensión más de la mágica trama de Erkenci-Kuş. La narrativa de un amor surgido en el set de rodaje es un clásico del género romántico, y Can y Demet parecían encajar a la perfección en ese molde. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante y se ramifica, como suele suceder en el complejo y a menudo esquivo mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no son tan sencillas como los titulares nos invitan a creer. A medida que el tiempo pasaba, y especialmente después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin, las apariciones conjuntas de Can y Demet se volvieron progresivamente menos frecuentes. Y bien es natural que las dinámicas cambien tras el fin de un proyecto,
la disminución de su presencia compartida fue notoria para el ojo atento del fan. Y cuando se les preguntaba directamente sobre la naturaleza de su relación, solían responder con evasivas, respuestas ambiguas o con declaraciones que apuntaban a una amistad sólida y duradera, pero nada más allá. Una de las explicaciones que se dieron en su momento, y que cobra mucho sentido retrospectivamente, es que la presión mediática y el fervor de los fans pudieron haber jugado un papel determinante, e incluso perjudicial, en la dinámica de su relación. Imaginen estar bajo el escrutinio constante de millones de personas, donde cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada, interpretada y a menudo distorsionada. Es una situación que puede ser abrumadora y agotadora para cualquiera, y más aún para dos jóvenes actores que estaban viviendo un momento cumbre en sus carreras, lidiando con un nivel de fama y atención sin precedentes. La necesidad de mantener una imagen pública coherente y de proteger su privacidad en medio de este ciclón mediático podría haber influido en cómo manejaban su vínculo. También es importante recordar que Can Yaman es conocido por ser un hombre muy apasionado, espontáneo y expresivo, y Demet Özdemir, si bien es quizás más reservada y reflexiva, también irradia una energía muy magnética y cautivadora. Es posible que su cercana amistad y el profundo cariño que se tenían fueran simplemente eso, una amistad profunda y genuina, enriquecida por la experiencia compartida de un proyecto tan exitoso y por la admiración mutua por sus talentos. A veces la línea entre la amistad y algo más puede ser muy delgada, especialmente cuando hay tanta admiración y química, y las expectativas de los demás, alimentadas por la ficción, pueden difuminar esa línea aún más, creando una percepción que no siempre se corresponde con la realidad. La intensidad de la ficción a menudo se proyecta sobre la vida real de los actores, y los fans desean fervientemente que esa magia trascienda la pantalla. Hubo un momento clave para muchos que marcó un antes y un después en las especulaciones y, quizás, un punto de inflexión en el desenlace de esta historia de rumores. Fue cuando se confirmó la relación sentimental de Can Yaman con la reconocida modelo italiana Francesca Chillemi. Este anuncio, aunque pudo haber sido recibido con sorpresa por algunos, fue recibido con una mezcla de aceptación y resignación por la mayoría de los seguidores de Can y Demet. En ese momento, las esperanzas de muchos de sus fans de verlos juntos, a Can y Demet, como pareja en la vida real, se desvanecieron o al menos, se pospusieron indefinidamente. Y curiosamente poco después de este anuncio, Demet Özdemir también comenzó a ser relacionada sentimentalmente con otras personas, como el futbolista turco Oğuzhan Oğuzhan y más recientemente el cantante y compositor turco Metin Akdülger. Estos sucesivos vínculos sentimentales de ambos actores, con otras personas, parecían indicar que su conexión, si es que alguna vez existió en un plano romántico, había seguido su curso natural y se había consolidado como una amistad, o simplemente, se había disipado en el tiempo. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que, si bien existió una química innegable, una conexión profesional impresionante y un cariño mutuo que se percibía en cada interacción, quizás nunca llegaron a cruzar la línea de una relación romántica formal y consolidada, o si lo hicieron, fue algo muy breve, fugaz y privado, que no trascendió a la esfera pública y que por razones de privacidad o conveniencia, prefirieron mantener en el ámbito personal. Otra hipótesis, tan válida como cualquier otra, es que simplemente sus caminos tomaron direcciones diferentes, algo completamente natural y esperable en la vida de dos personas, especialmente cuando están inmersas en una industria tan vertiginosa y exigente como la del entretenimiento, donde los proyectos y las agendas suelen dictar el ritmo de las relaciones personales. La distancia a los compromisos profesionales internacionales y la necesidad de explorar nuevos horizontes pueden ser factores poderosos en la evolución de cualquier vínculo. Lo que sí es innegable y constituye un hecho irrefutable, es el impacto monumental que tuvieron juntos en sus carreras y en la industria de las telenovelas turcas a nivel global. Erkenci se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando audiencias en decenas de países, y gran parte de ese éxito rotundo se debió, sin lugar a dudas, a la química desbordante y a la conexión palpable entre sus protagonistas. Nos regalaron momentos televisivos memorables, personajes entrañables que se quedaron grabados en la memoria colectiva, y una historia que nos cautivó a todos, nos hizo reír, llorar y soñar. Y esa experiencia compartida, esa conexión profesional tan fuerte, es algo que siempre permanecerá como un testimonio de ese talento y de su trabajo conjunto. Además, es interesante y enriquecedor observar cómo ambos han evolucionado y prosperado en sus carreras después del fin de Erkenci.
Can Yaman ha continuado cosechando éxitos, participando en producciones de gran envergadura y explorando proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y mercados. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con una filmografía cada vez más sólida que le ha permitido explorar diferentes géneros y personajes, consolidando su estatus de estrella. Ambos han seguido adelante construyendo sus propios caminos, cosechando triunfos individuales y demostrando su valía artística de forma independiente. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? Si somos honestos y buscamos la objetividad, la verdad absoluta y verificada al 100% es algo que, en última instancia, solo ellos dos conocen. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza, basándonos en los indicios, en las declaraciones públicas y en el curso natural de los acontecimientos, es que existió una relación de amistad muy estrecha, un cariño genuino y una química profesional excepcional que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Las especulaciones sobre un romance fueron intensas y omnipresentes, y aunque no haya una confirmación oficial y rotunda de que hayan sido pareja de forma seria y duradera, tampoco podemos descartar por completo con un 100% de seguridad que haya existido algún tipo de relación más allá de la amistad en algún momento, quizás algo efímero, privado y personal que prefirieron mantener alejado del foco mediático. La discreción es un derecho y en el mundo de las celebridades, a menudo es una necesidad. Lo importante al final del día, y lo que verdaderamente trasciende, es el legado que nos dejaron con su trabajo. Nos regalaron una historia de amor inolvidable en la ficción, y eso es lo que realmente importa como espectadores. Su talento individual y su conexión en pantalla crearon algo mágico que resonó en todo el mundo, y esa magia, esa chispa que vimos y sentimos, es lo que ha mantenido vivo el interés en ellos y en su historia, incluso años después de que la serie concluyera. La fuerza de la ficción, cuando se lleva a cabo con maestría, puede trascender los límites de la pantalla y generar un impacto duradero en el público. Quizás el verdadero secreto no sea tanto un romance oculto o una relación secreta que debamos desvelar, sino más bien la increíble capacidad que tuvieron para transmitir esa conexión, esa pasión, esa química tan real a través de la pantalla, haciéndonos creer en su amor ficticio hasta tal punto que deseábamos fervientemente que se hiciera realidad en sus vidas. Y en ese sentido, triunfaron rotundamente. Fueron maestros en su arte y el público fue cómplice de su ilusión. Para concluir, podemos decir que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un fascinante y elocuente ejemplo de cómo la química en pantalla, la conexión personal profunda y la intensa presión mediática pueden dar lugar a un torbellino de especulaciones y a una narrativa que cautiva al público. Lo que sí sabemos con certeza es que dejaron una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de sus fans alrededor del mundo. Y como siempre en el mundo del espectáculo, el misterio añade un toque especial de intriga y de debate, ¿no creen? Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo algo más que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se imaginaban a Can y Demet como pareja en la vida real, o creen que su conexión fue puramente profesional y amistosa? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y generar debate. Si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans apasionados de Can Yaman y Demet Özdemir y que, seguramente, estarán tan intrigados como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar y más historias por contar. Adiós.